Hola universitario, mi nombre es Josafat, tu profesor de matemáticas. Acompáñame a tu lección. Hola universitario, el día de hoy veremos factorización de expresiones algebraicas. Acompáñame a tu lección. Factorizar un número o término algebraico es expresarlo en términos de factores o una multiplicación. Por ejemplo, si tenemos el número 35, lo podemos factorizar como el producto de dos números, en este caso 7 por 5. De igual manera, un término algebraico se puede factorizar expresándolo como la multiplicación de otros dos términos algebraicos. Por ejemplo, x al cubo es lo mismo que x al cuadrado por x. Veremos a continuación la factorización por factor común de binomios. Veamos ahora un ejemplo de la factorización por factor común, que es la más sencilla de las que veremos. En este caso, podemos representar dicha factorización con la expresión ax más bx igual a x, entre paréntesis, a más b. Tenemos una suma y la expresamos como la multiplicación de dos términos. Por ejemplo, si tenemos el término 3x menos 6, veamos qué número es posible factorizar en ambos términos, es decir, un término común. El término común o factor común puede ser un número, una literal o una combinación de número con letra. En este caso, ambos términos se pueden dividir entre 3, entonces saco el 3 como factor común. La expresión que está dentro del paréntesis debe ser tal que al multiplicarla por 3 me regrese la expresión original. Por ejemplo, para yo tener 3x necesitamos multiplicar al 3 por la x. Y para yo tener menos 6 necesitamos multiplicar el 3 por menos 2. Veamos un ejemplo donde se factoriza una literal. En este caso la expresión original es 2xz más xy. Si nos fijamos, ambos términos tienen como término común o factor común la x. Podemos sacar la x del paréntesis y dentro poner la expresión correspondiente que al multiplicar por x nos regrese la original. Por ejemplo, ¿qué debemos multiplicar a x para obtener 2xz? Pues los términos que me faltan, en este caso el 2 y la z. Nos fijamos en el siguiente término y es una x y una y. ¿Qué debo multiplicar a x para obtener xy? Pues y. Veamos ahora la factorización por diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, tal como su nombre lo indica, es la diferencia entre dos términos al cuadrado. Se puede factorizar como a menos b por a más b. La expresión a cuadrada menos b cuadrada se puede factorizar como a menos b por a más b. Los términos de la derecha se les suele llamar binomios conjugados. Veamos un ejemplo de cómo usamos este concepto. Si yo tengo x al cuadrado menos 36, recordemos siempre que factorizar es expresar como una multiplicación. Abrimos paréntesis para indicar que vamos a multiplicar. Y nos fijamos en cada término. Si yo tengo x al cuadrado, quiere decir que debe de haber un x por x. Si yo tengo un signo menos, quiere decir que debe de ser más por menos. Y ahora, un número que multiplicado por sí mismo dé 36. En este caso es el 6. Veamos el siguiente término. Y al cuadrado menos 1. Nuevamente, nosotros estamos factorizando. Debemos abrir un paréntesis para indicar que vamos a multiplicar. Para obtener y cuadrada debe de haber un y por y. Para ver un signo menos deben ser signos diferentes. En este caso no importa el orden de los signos. Podemos poner menos y más. Y un número que multiplicado por sí mismo nos dé 1. En este caso, el mismo 1. Tenemos así la factorización por diferencia de cuadrados.
Veamos ahora la factorización cruzada. La factorización cruzada es un método para factorizar expresiones que contienen un término al cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a factorizar la expresión x al cuadrado menos 2x menos 35. Lo primero que hacemos es abrir un par de paréntesis. Para nosotros tener un x al cuadrado, debemos tener el producto de x por x. Después nos fijamos en el signo del término numérico. En este caso, al ser negativo, debemos tener más por menos. Y ahora buscamos dos números que al multiplicarse nos den 35 y cuya diferencia sea 2. En este caso, 7 por 5, 35. Por lo que nos fijamos que el signo del término de en medio es negativo, por lo que el número mayor de ambos debe ser también negativo, es decir, 5 menos 7 es igual a menos 2. En este caso, el 7 es negativo y el 5 es positivo. Veamos ahora un ejemplo de factorización cruzada cuando el término numérico es positivo. En este caso, los signos deben ser iguales, pero existen dos posibilidades, que ambos signos sean positivos o que ambos signos sean negativos. ¿Cómo sabemos qué signos usar? Nos fijamos en el término del centro. Si el término del centro es negativo, ambos términos deben ser negativos. Sabemos que el x al cuadrado viene de x por x, menos por menos nos dará el signo más. Y ahora buscamos dos números que al multiplicarse den 12 y cuya suma sea 8. En este caso, 6 por 2, 12, menos 6 y menos 2, menos 8. Como ambos signos son negativos, no importa dónde yo ponga el 2 y dónde ponga el 6. Entonces, mi factorización de la expresión x cuadrada menos 8x más 12 es igual a x menos 2 por x más 6. Gracias por acompañarme, universitario, y recuerda que en CUNY nuestra misión es tu admisión. Hasta la próxima.